Bueno, si quieren podemos retomar un aviso general, aunque ya lo puse en el campus y en Facebook, para quienes tengan que rendir el recuperatorio, porque hayan sacado menos de 6 o porque no se presentaron. Esto va a ocurrir el miércoles a la misma hora que el anterior, a las 18 horas. Yo después les voy a poner el sitio para que se puedan conectar. No obstante, porque el horario es el que pudimos combinar para que tengamos disponibilidad de uso de plataforma, por lo tanto la clase que teníamos para las 5:30 empieza a las 5:30. Yo no voy a estar presente en el examen, pero sí algunos otros compañeros o compañeras. El estilo va a ser más o menos similar, va a haber 35 minutos para resolver el asunto y después del recuperatorio haremos un trabajo sobre lo que quedó y cómo resultó esto y vamos a hacer algún balance sobre la evaluación, las características, etcétera, antes de continuar con el resto del programa de la materia. Bueno, eh, nosotros hemos arrancado la unidad 3, que tal como intenté explicarlo en aquel encuentro en el que me tocó la responsabilidad de presentarla, es como el resto del contenido de la materia, fruto de un recorte. Nosotros tenemos una materia en 4 partes, y cada una de las partes está constituida con recortes. Los recortes están asociados a lo que nosotros hemos considerado como cátedra lo más relevante para tratar ese tema, lo cual no excluye otros temas, y además la perspectiva de análisis de esos problemas elegidos para tratar en cada una de las 4 unidades también han sufrido la modificación en función de la propia experiencia, el propio caminar que hemos tenido en la cátedra, revisión de materiales, ver nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevas evidencias que nos obligaron a corregir, sustituir, modificar, ampliar, generar otras opciones para abordar esos temas, inclusive incorporando algunos y quitando otros, o modificando la jerarquía o la relevancia que cada uno de los temas tenía. Bueno, en materia de la economía mundial, es lo que empezamos a ver en la clase introductoria y es mi propósito que terminemos de ver en los 4 o 5 encuentros que vamos a tener sobre este punto. La idea es, hay una idea central y un conjunto de ideas derivadas. La idea es ver cuáles han sido lo que podríamos considerar fases, modalidades, formas de desarrollo. No todo no es exactamente lo mismo, ¿eh? En algunos casos hay fases, en otras formas de desarrollo, en otras modalidades que permiten identificar las características dominantes de cómo funcionó el sistema mundo en el cual vivimos, desde que existe como tal. Estamos hablando de la historia del capitalismo, y cuáles han sido los puntos de ruptura o los puntos de modificación importante o de bifurcación, si les gusta un poco más el término, a partir del cual uno puede encontrar algo diferente respecto de lo precedente o algo parecido a lo precedente, pero con una intensidad agravada, si quisieran ponerle una forma de calificación. Entonces, ese es el propósito, encontrar los puntos clave que nosotros consideramos importantes para ver el desenvolvimiento de la economía mundial, a partir de los cuales se produjo un antes y un después, y cuáles fueron algunas de las derivaciones. Si quieren, esto tiene un eje central en el medio de todo y es o hace o refiere a cómo fue el proceso de transformación de la acumulación del capital, lo cual es todo un gran desafío para un curso de derecho, pero bueno, ese es el propósito que nos planteamos, y por eso el primer encuentro tiré un poco así una especie de perdigonada con un conjunto de temas que aparecen como sueltos, pero que están absolutamente vinculados, y entonces vamos a tratar en los cursos, en los encuentros que vamos a tener de aquí hasta el final del tratamiento de la unidad 3, exprimir un poco el jugo de todas estas cuestiones. Pero para empezar hoy, yo quiero hacer una pregunta, y lo que les pido es que me respondan por el chat, así las puedo ordenar, y que es, si tuvieran que identificar los problemas más serios que hoy ven en la economía mundial, ¿a qué harían referencia? Puede ser una palabra, un término,
una calificación, una asociación, un sujeto, una empresa o lo que quieran. Así que la primera invitación es hacia eso, a que en el chat pongan algo que ustedes consideren importante, relevante, trascendente, de gran impacto, de lo que ven en la economía mundial. Y si consideran que es parecido a la economía o no significa o no pertenece totalmente a la economía, no importa, métanlo. Así que acá estoy dispuestos a leer las, las cuestiones que ustedes identifican como tales. Están pensando. Ahí arrancó el primer tiro. Veo que prácticamente no tenemos ningún problema en función de lo que ustedes plantean, son todas cosas sencillas de ser resueltas. Bueno, tendríamos para hacer varios seminarios sobre todo esto. Además, yo no puedo dar respuesta a todo, ni mucho menos. Algunas cosas vamos a plantearlas hoy y otras las vamos a ver durante el desempeño, el desenvolvimiento de esta unidad. La primera piedra que tiraron ahí María Victoria plantea el tema del comercio internacional y pregunta, lo duda, pues, lo cual es totalmente respetable. Eh, bueno, hay una primera aclaración semántica que me parece importante. Hablar de comercio internacional significa que el comercio es entre las naciones. La nación es una figura jurídica que no existió siempre en la historia social de la humanidad, sino a partir del momento en que con cierta autonomía se fijaron territorios y hubo gobiernos que administraban ese territorio. Por lo tanto, uno podría hablar de cómo fue el proceso de transformación del comercio mundial en comercio internacional a partir del momento en que se afianzó como forma dominante la figura o la forma del Estado Nacional, sobre todo a partir de algo que yo comenté en la presentación de la unidad, que es el tema del punto de inflexión que se abre a partir de la descolonización africana en los años 60 del siglo XX, y en donde si bien todavía quedan territorios que no son estrictamente naciones, el gran empuje y el gran viraje se dio precisamente en esos años con la constitución en naciones independientes de viejos territorios coloniales que pertenecían a distintas órbitas metropolitanas, la inglesa, la holandesa, la francesa, la española, etcétera, etcétera. Sí, en todo caso, y si quieren, yo les puedo después preparar algo para que tengan en cuenta algunas cuestiones, yo creo que lo había comentado en la unidad 2. Los registros más antiguos, confiables y homogéneos, no es que hayan nacido ahí. Los registros más antiguos del comercio internacional nacen en 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en función de la aparición de un organismo creado un año antes, que pretendió ser algo así como el armonizador de las políticas que controlaban los flujos comerciales, que se conoció con el nombre de GATT, que ya no existe más porque fue sustituido por la Organización Mundial del Comercio, permitió dotar de ciertos criterios de homogeneidad para que los países midan de la misma manera el comercio. Por eso, digo, las estadísticas más antiguas no son del año 48, pero las estadísticas más antiguas que tienen cierta homogeneidad en la forma de construcción son desde el año 48 en adelante, lo cual es un problema relativamente, no depende de lo que uno esté buscando.
Argentina tiene estadísticas del comercio internacional desde la época de la colonia. Y desde la época, no solamente desde la época colonial, sino desde la época en que, destruido el régimen colonial, empezó la construcción de la nación, que estamos hablando del siglo XIX, fundamentalmente, o si quieren de 1853 en adelante o de 1880 en adelante, con lo cual información sobre comercio internacional, la Argentina tiene mucha, muchísima, quizá con mucho mayor profundidad que otros tipos de estadística, pero reitero, con criterio de homogeneidad, los fines de comparar lo que pasa en el mundo globalmente recién aparecen en el año 48. Y ahí hay como puntos de inflexión muy importantes. Yo contaba que hubo como un proceso de ascenso de la importancia que fue adquiriendo el comercio internacional, y este proceso de ascenso está asociado a fundamentalmente las estrategias de los países centrales y de las compañías radicales, los países centrales en su vínculo con el resto. En el texto que ustedes van a leer sobre el imperialismo, hay uno que se refiere a la exportación de capitales. Y la exportación de capitales es algo que se empieza a dar con mucha fuerza a principios del siglo XX y que no necesariamente sustituyó, pero en todo caso pasó a complementar lo que era el modo particular en que funcionaba el capitalismo en forma previa, que es la exportación de mercancías. Antes se compraba y se vendía en el mundo, pero lo que no había era un proceso masivo o importante, relevante de inversión de una compañía, por ejemplo, inglesa, en la periferia capitalista, cosa que, si bien existía, inclusive existía en el siglo XIX, a partir de principios del siglo XX, entonces se hace casi explosivo, con algunas fases, con lo cual el comercio internacional no puede ser visto al margen de la exportación de mercancías. La exportación de mercancías o comercio internacional no puede ser visto al margen de la exportación de capitales. Conforman una unidad. Una cosa tiene que ver con la otra. ¿Por qué tiene que ver con la otra? Bueno, porque parte de la expansión del comercio internacional tiene que ver con la estrategia de las corporaciones transnacionales de ubicarse en las periferias donde más les conviene para producir partes de una mercancía que finalmente se venderá en algún mercado. Entonces hay una circulación en el mundo como exagerada de mercancía, dado que la planificación privada de una compañía multinacional ha elegido producir una mercancía cuya primer componente a lo mejor la ensambla en América Latina, otra en Asia Pacífico, otra en Estados Unidos, algo en Europa y la termina vendiendo en Oceanía. Bueno, esto es una cosa que se veía con baja intensidad, pero que empieza a ocupar un papel y un lugar central en la historia del comercio internacional. Es un problema y hay varios problemas en términos del comercio internacional. Por un lado, el tema de la equidad-inequidad, pero por otro lado está asociado a que si el Estado no planifica, por defecto planifica el mercado. Por lo tanto, el camino, los senderos por los cuales va el comercio internacional tiene mucho más que ver, diría que casi tiene todo que ver, con la planificación que en general hacen las corporaciones de fuerte peso en el mundo, generando no pocos conflictos, porque inclusive a la hora de la aparición de estas entidades o de estas empresas multinacionales, obviamente, que están asociadas con lo que se conoce como el capitalismo de plataforma, que venden a todo el mundo de todo. No se sabe dónde tributan porque en algunos casos es medio indefinido si las cosas que hacen pertenecen a la órbita de fiscalización de algún Estado nacional o de otro. Habrán escuchado seguramente en un momento que se discutió por qué Netflix no paga impuestos en la Argentina. ¿Por qué no cobra IVA, siendo que hay usuarios de Netflix en la Argentina? Bueno, debates como estos son hoy mucho más recurrentes que antes, como consecuencia de esta ausencia de límites, por decirlo de alguna manera, ausencia de límites geográficos de la operatoria de las corporaciones multinacionales, fundamentalmente a partir de la derivación de la explosión de las nuevas tecnologías informatizadas. Bueno, la otra cosa que plantean acá es el tema de la hambruna mundial, la desocupación, etcétera. Bueno, el hambre en el mundo no es una cosa nueva, en realidad lo que uno podría decir es que lo que ha habido es, por un lado, marchas diferentes en los procesos de desarrollo económico-social,
que al principio daban o tenían como tenor de diferencia una realidad muy diferente en los países centrales que en la periferia capitalista, inclusive clasificables en cuatro grupos: los países de alto desarrollo, los de mediano desarrollo, los de bajo desarrollo y los países pobres. Eh, Hay los organismos internacionales como el Banco Mundial ha trabajado en distintas versiones en la forma de clasificación de los países en función del grado de cobertura de las necesidades de su población. Cualquier clasificación es válida, siempre, y cualquier clasificación también tiene sus porosidades, con lo cual me parece bueno revisarlo esto, a ver cómo uno clasifica por los países, y por niveles de ingresos, por los niveles de acceso a la energía, al agua potable, el sistema de salud, el sistema educativo, el ingreso per cápita. Bueno, la forma de clasificación es diversa y tiene que ver con lo que uno busque en cada caso. Lo cierto es que, bueno, la pobreza la pobreza, la hambruna, la indigencia es una cuestión casi de largo plazo, ¿no? No casi, es una cuestión de largo plazo, estructural y perteneciente a la propia historia del capitalismo, que en todo caso ha hecho posible en los largos años posteriores a los años 60 hasta la segunda mitad de los años 70, ser fuertemente atenuada como consecuencia de la preeminencia política de lo que fue la experiencia del llamado estado del bienestar. Es decir, momentos en los cuales, tanto en la órbita del capitalismo como en la órbita del socialismo, y lejos del territorio de la guerra que había implicado toda la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó una época en la cual el crecimiento económico fue generalizado en todo el planeta, el derrame fue importante, las tasas de desocupación bajas, los niveles de hambre y pobreza inferiores, de ninguna manera desaparecieron, pero eso ocurrió en no más de 15 años. Podríamos hablar del 58, 59, no más, y hasta segunda mitad de los años 70. Es un periodo muy interesante para ser estudiado. O sea, me refiero al fin de la reconstrucción de la posguerra y al inicio de una etapa de crecimiento, expansión, de bienestar, fruto del lugar que ocuparon los estados nacionales, tanto en el centro capitalista como en la periferia capitalista, pero también en lo que fue la experiencia del socialismo real, y en la que se vio un descenso importante del hambre, pero además fue un momento en el cual a la vez comenzó una serie de transformaciones asociadas con la explotación del suelo. Me refiero a la modificación tecnológica aplicada a la explotación del suelo. Se lo conoce con el nombre de Revolución Verde. En los años 60 comenzó ese proceso, un proceso en el cual se empezaron a introducir modificaciones genéticas a las semillas y modificaciones de los criterios de uso y explotación de la tierra, con lo cual aumentó la productividad en el uso del suelo, y lo que aumentó fue la oferta de productos derivados del propio suelo. Esto permitió, digo yo, atenuar lo que venía siendo una tendencia de crecimiento del hambre, pero esto fue alterado en el largo plazo a partir del abandono de lo que fue esta experiencia al llamado estado del bienestar, ¿no? O sea, a partir del momento en el cual los estados nacionales se retiraron de determinados roles que venían cumpliendo y dejaron librado la suerte de la gente, de las sociedades, fundamentalmente de los más y las más vulneradas, a los designios de la planificación del mercado. Esto es la época del neoliberalismo, así se lo llama, o se lo conoce, más o menos. Yo comentaba que en el 73 es la primera experiencia que se encara sobre esto en Chile, pero que después se extiende a los países centrales con procesos muy intensos de retiro del Estado de la vida social. Estamos hablando de Inglaterra y de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y después se extiende al resto de la periferia. En América Latina lo vivimos muy duramente con las dictaduras, con lo cual las nuevas tasas de desocupación, las nuevas tasas de hambre, indigencia, pobreza pasaron a ser casi un carácter estructural permanente y agravado intergeneracionalmente desde la aparición de estos nuevos procesos políticos. Estamos hablando a mitad de los años 70, y que no han desaparecido, solo se han atenuado ante la presencia de algunos gobiernos en todo el mundo, no estoy hablando de la Argentina, solamente con la experiencia de algunos gobiernos
de signo más popular o más distribucionista, que ha atenuado, pero no alterado las cuestiones estructurales que fundó esta experiencia del neoliberalismo. Tanto es así que, retirado cualquier gobierno de signo popular, volvió en forma inmediata la catástrofe social de la mano nuevamente de políticas conservadoras renovadas. En América Latina lo hemos visto calcado en casi todas las experiencias, de la Argentina hacia arriba, elijan el país que, que quieran. Inclusive esto provocó, tomando una tercera cuestión que ahí está planteando Alexia, provocó algo que yo había comentado, creo que en el encuentro, varias veces lo comenté, porque me parece que es interesante tenerlo en la manga, que buena parte de la pobreza, la indigencia, los problemas de desarrollo, los problemas de insuficiencia de demanda, la imposibilidad de atender las necesidades de la gente, está asociada con el querer imitar los modelos de los países centrales. La, esta copia o esta imitación, este consumo imitativo lo llamaba la Comisión Económica para América Latina, y así en estos términos creo que los comenté en más de una oportunidad. Se refiere a dos niveles de consumo de los hogares, pero también niveles de consumo de las empresas. Es decir, las empresas creen que lo que hay que hacer es copiar los modelos de desarrollo, de inversión, de tecnología, de equipamiento industrial, etcétera, que fue exitoso en los países centrales, que tienen realidades sensiblemente más diferentes que en la periferia capitalista. Y lo mismo los niveles de consumo, con lo cual este consumo imitativo, tanto a nivel de hogar como a nivel de empresa, si bien uno no le puede asignar un papel relevante, ayuda, en todo caso acompañó, profundizó parte del deterioro social, productivo, inclusive la dependencia de insumos importados de todo lo que es el sistema industrial. Sí, en el medio de todo esto, yo había comentado, también aparece la discusión de viejo cuño, el siglo XIX, que aparecen como repotenciadas, ¿no? De si lo que tiene que hacer el Estado es hacerse un costado y dejar que libremente influyan los factores, tendiendo mágicamente al equilibrio, si por el contrario el Estado tiene que intervenir, sobre todo para generar fenómenos contra el propio ciclo, contracíclico o contra lo que el propio camino del sistema viene generando. Y por eso eh, pasaron a ocupar un lugar central, fruto de que esta discusión no es solo una discusión, sino propio resultado de la praxis capitalista. Por eso adquirieron una nueva dimensión, algo que están planteando ahí sobre el tema de la distribución de la riqueza. Y aquí esto lo podemos dividir en dos. Cuando se habla de distribución, por un lado hay que hablar de distribución del ingreso, es decir, de distribución de los flujos, que uno las puede asociar con el salario, con la ganancia, con las rentas, las jubilaciones, las pensiones, etc. Es decir, cómo se distribuye socialmente el ingreso, pero también podemos hablar de cómo se distribuye socialmente la riqueza, entendiendo por la riqueza no el flujo, sino el stock. Esto es, bueno, soy propietario del lugar donde vivo, no soy propietario del lugar donde vivo. Tengo un auto modelo 60 o tengo un auto modelo 2058. Bueno, tanto no, porque todavía no llegamos, estamos en el 2021. Tengo una casa o tengo 5 casas. Tengo mi casa, pero además tengo un departamento, además tengo un campito, tengo una casa de fin de semana y también un departamento en la costa o en Punta del Este o en José Ignacio. Bueno, por eso son dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con la otra. La distribución del ingreso tiene que ver con la distribución de la riqueza. Pero en algunos casos, como consecuencia de las fuertes divergencias sociales que esto ha planteado, desde los años 60 fundamentalmente se empezó a discutir en todo el mundo la necesidad de gravar la herencia. O sea, recortar de alguna manera este derecho adquirido por herencia de los herederos, con lo cual se crearon regímenes de imposición muy fuertes en todo el mundo. Entonces, ¿qué se grababa? No solamente se grababan los ingresos, sino que se grababa la transferencia de bienes, y los bienes deben ser entendidos como efectivo, plazo fijo, dólares, casa, autos, barcos, camiones, taxi espacial o lo que fuera, ¿no?
Y se crearon regímenes de gravamen muy importantes en todo el mundo. Diría que están vigentes en casi todo el mundo. Argentina no. En la periferia capitalista de América Latina, todas las dictaduras, entre otras cosas, se plantearon, en primer término, destruir todos los niveles de impuestos que gravaban la riqueza. En la Argentina ocurrió en el año 76, la democracia que supimos conseguir en el 83 no la restauró, o sea, un impuesto sobre la transferencia de bienes, estamos hablando de la herencia fundamentalmente, no es solo herencia, pero fundamentalmente la herencia. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde no hay impuesto a la herencia. Acá nomás, cruzando la cordillera, todo peso que se herede a un descendiente, sea en primera, en segunda, bueno, hay un régimen especial para cada caso, todo mango que se herede paga prima facie 25%. Imagínense ustedes si la Argentina hoy se planteara un impuesto del 25% a la herencia. Bueno, se incendiaría el país. La Argentina dejó de tener en el año 76 el impuesto de la herencia, nunca más lo restauró. Hubo solo dos experiencias en el medio, una en la provincia de Entre Ríos que duró año y medio, hasta el año, duró 2014-2015 y ahí se terminó. En diciembre de 2015, cuando cambió el gobierno provincial en la provincia de Entre Ríos, desapareció el impuesto a la herencia y queda la provincia de Buenos Aires, que redujo el peso del impuesto a la herencia, algo muy, muy chiquitito, prácticamente marginal. Si quieren, después les paso una estadística sobre el peso que tiene esto en la recaudación de origen provincial. Me estoy refiriendo a la provincia de Buenos Aires. Por eso la distribución del ingreso merece determinadas miradas, resortes, herramientas, etcétera, y la distribución de la riqueza entendida como tenencia de activos, merece una mirada aparte. En materia de tenencia, de distribución del ingreso, en general, la herramienta que más se utiliza en el mundo, como herramienta ex post, es decir, una vez que existe una distribución muy regresiva de los ingresos, aparece el Estado interviniendo utilizando una herramienta de impuestos. Y esta herramienta de impuestos, en cada país tiene un nombre diferente. En el caso de la Argentina se llama impuesto a las ganancias, grava los ingresos. Ahora, ¿de quién? Bueno, aquí tenemos como dos mundos. Por un lado está el mundo de las personas humanas y por el otro lado está el mundo de las empresas. La historia es muy interesante cuando vean finanzas y sobre todo tributario. Les recomiendo que miren fundamentalmente la historia, no tanto el presente. Esto es, ¿qué tiene de interés? Bueno, todas las discusiones a partir de las cuales se crearon este tipo de gravámenes. ¿Qué es lo que hay que grabar? ¿Por qué hay que grabarlo? ¿Con qué tasa hay que grabarlo? ¿Qué cosas hay que eximirlo? Con lo cual, lo que estoy diciendo es que el capitalismo naturalmente construye desigualdades y que las respuestas a estas desigualdades fueron dadas, desde el punto de vista gubernamental, por los estados, unas orientadas a regular los ingresos, cuando hay una distribución muy inequitativa, y la otra a regular las tenencias, las tenencias de activos. Con suerte de pareja, bueno, no voy a comentar algo que me voy a ir a otro tema, pero que en algún momento lo vamos a tomar. Salto a lo que dice Florencia. Inflación, dólar, su hegemonía mundial. Ah, poca cosa. Bueno, ¿qué hay acá? Hay de todo para trabajar. La inflación es un producto de la economía monetaria. No es que la inflación sea una cuestión monetaria, pero la inflación es producto de una economía monetaria. Si la economía de naturaleza monetaria no existiría, tendríamos otro tipo de problemas en todo caso, pero la inflación está asociada a la pérdida del poder de compra de la moneda y a esta cosa que alguna vez había yo resaltado y que les sugiero tener ahí siempre presente. La inflación implica dos cosas. Implica un aumento del nivel general de los precios, esto es, no el aumento del tomate o la lechuga, es el aumento de precios de todo lo que se comercializa o de casi todo lo que se comercializa, pero la inflación, además de ser un proceso en el cual sube el nivel general, tiene que tener algún grado de permanencia en el tiempo.
volviendo al tomate, si el tomate crece 30% y mañana baja un 15% por una cuestión estacional y todo lo demás se mantiene parado, bueno, será nada más que una cuestión estacional. Entonces la inflación es las dos cosas. La inflación es aumento del nivel general de precios, o sea, de todos los precios, y un grado de permanencia de ese aumento. No es que aumenta de una vez para siempre y se queda ahí. Bueno, hay como una historia, bueno, tiene algunas características nacionales, ¿no? Hay como una historia de cada país respecto a la inflación. Uno podría contar algunos detalles. Por ejemplo, la economía estadounidense ha tenido algunos picos de inflación alucinantes en el siglo XVIII, en el siglo XIX, algo en el XX. La Argentina es uno de los países que siempre encabeza los rankings de inflación, por razones que en todo caso vamos a ver en la parte 4 y no en la parte 3. Y después hay un conjunto de cosas que en la medida en que las economías del mundo empezaron a estar vinculadas mucho más fuertemente que antes, mucho más fuertemente que antes, un estornudo eh, en Estados Unidos implicaba una gripe y una pulmonía de gravedad terrible en el resto de la periferia capitalista latinoamericana. ¿Qué significa esto? Bueno, que para el caso de Estados Unidos en particular, yo había comentado, y ustedes saben que la moneda mundial es el dólar, por lo tanto, es moneda mundial y a su vez moneda de un Estado nacional, y que Estados Unidos más de una vez, en esta ocasión lo está volviendo a hacer, eh, frente a determinadas situaciones de crisis, lo que resolvió es devaluar su moneda con respecto al resto de las monedas de los países centrales. Ahora no es tan notorio como lo fue en otro momento, pero tiene algún grado de presencia importante. ¿Cuál es el problema? Que si la moneda mundial es el dólar y el dólar pierde peso respecto al resto de las monedas de los países centrales, la libra, el euro, el yuan, el yen, etcétera, pues entonces se necesitan más dólares para comprar las mismas cosas que antes, si se devalúa el dólar. No en la Argentina, me refiero en el mundo. Entonces los exportadores aumentan simplemente sus precios, o mejor dicho, hay una tendencia en materia de exportación de aumento de precios para intentar recuperar por vía del precio la pérdida del poder de compra que tiene el dólar como moneda mundial. Después lo que me parece interesante, algo vimos en la parte 1 y lo vamos a ver en funcionamiento y en juego en la unidad 4, es algo de la historia de la inflación en la Argentina, las distintas fases que ha tenido el proceso inflacionario en la Argentina. Vamos a exhibir o vamos a compartir con ustedes algunas de las causas relevantes, no, nunca hay causas únicas, algunas de las causas relevantes en cada uno de los momentos, y en todo caso, qué cosas influyen en forma permanente sobre niveles de inflación, inflacionarios en el mundo entero, y a su vez, cómo es este mecanismo de reparto del efecto de la inflación. Es decir, puede haber inflación en el mundo, pero no a todos les cae por igual. ¿Cómo es que la Argentina le pega un poco más? ¿O cómo es que a Bolivia o a Colombia le pega un poco más en determinados aspectos que se hace diferente respecto de otros casos nacionales? Bueno, la cuestión tiene que ver con su estructura productiva, con el vínculo que tiene con otros países, con qué produce, qué consume, qué compra, qué vende al exterior, etcétera. Eh, y de ahí en adelante. Salto a lo que plantea María Victoria. Eh, el desempleo. En los textos clásicos ustedes pueden encontrar, me refiero no solamente a los textos de la economía clásica, sino en los textos clásicos de economía pertenecientes a la tradición clásica o a la tradición neoclásica o a la keynesiana, van a encontrar en algún momento un término que referido al tema del desempleo, lo identifican o lo llaman desempleo friccional. Es un nombre medio extraño, pero ¿a qué hace referencia esto? Bueno, a la existencia de un desempleo que es por poco tiempo, que es estacional o que tiene que ver con algo en particular o con una actividad que justo en ese momento se vio golpeada y como consecuencia de desempleo. Bueno, ocurre que a partir de los años 80 aproximadamente, en el mundo desarrollado, el desempleo friccional, si bien siempre existe, dejó lugar por su relevancia al llamado desempleo estructural.
Esto pasó primero en Europa, después pasó a Estados Unidos, se vio potenciado fuertemente por estas políticas que yo había mencionado antes, ¿no? Reagan en Estados Unidos y Thatcher en la Gran Bretaña, y pasó a ver lo que antes no se conocía como tal, que es un desempleo estructural. ¿Qué significa desempleo estructural? Que hay una parte del desempleo que tiene un grado de permanencia demasiado importante. En el caso de la Argentina podríamos hablar de 3 generaciones o 4 generaciones. Hoy quien tiene trabajo, hay gente que hoy no tiene trabajo y que probablemente sea un caso en el cual sus padres tampoco, su padre y su madre tampoco tuvieron trabajo y su abuelo y su abuelo tampoco tuvieron trabajo, sino que se las tuvieron que rebuscar como pudieran. El desempleo estructural pone en cuestión algunos de los razonamientos respecto del papel que jugaba el desempleo en los textos, ahora sí clásicos, de la economía clásica inglesa, inclusive de Marx, cuando hablaba del ejército de mano de obra desocupado, porque Marx suponía que los desocupados jugaban un papel importante en la determinación del salario como consecuencia de la presión por el ingreso al mercado de trabajo, cosa que es más o menos cierta, pero que se refiere solamente a una parte del mercado de trabajo, a la que en algún momento tiene posibilidad de entrar en él y no al que está afuera. Con lo cual, el desempleo tiene esas dos dimensiones. Hay un desempleo permanente que trasciende generacionalmente y sigue habiendo un desempleo de naturaleza friccional, pero no solo eso, sino que el desempleo tiene los niveles que tiene como consecuencia de las características del propio desenvolvimiento. A ver, lo voy a citar a Schumpeter, nosotros no vimos mucho a Schumpeter en el curso, al papel que juega la innovación en los procesos de industrialización, de comercialización, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque fruto de la propia competencia, las inversiones de las empresas están orientadas a ser más productivos que el vecino. Y esta mayor productividad origina dos cosas. Primero, se produce mayor cantidad de bienes por unidad de tiempo, y si esa mayor productividad viene de la mano del proceso de innovación tecnológica, por mejores maquinarias, mejores equipos, mejores tecnologías, mejor organización del trabajo, mejores materiales utilizados sin desperdicios o mejor recuperación de los desperdicios, etcétera. Bueno, todo esto provoca una mayor cantidad de producción por unidad de tiempo, pero a su vez se necesitan menos trabajadores. Y hay un problema, que es una paradoja. ¿A quién se le van a vender la mayor cantidad de bienes que se producen por unidad de tiempo si a la vez se está destruyendo parte de la demanda? Porque se necesitan menos trabajadores. Y no en esa empresa, globalmente. Entonces, bueno, acá hay como una especie de paradoja en la cual el incremento de la productividad tiene como problema que a su vez destruye mercado. Eh, por lo tanto, el problema del desempleo no solamente es un problema social, no solamente un problema puertas adentro del lugar en el que ocurre, sino que también ocurre puertas afuera para la economía en su conjunto. Entonces, ¿cuál fue el remedio que en general encontró el sistema frente a esto? A ver, supongamos una empresa o una rama de actividad en la Argentina que fruto de la competencia mete mucha guita en maquinaria, equipo, etcétera, y se transforma en muy productiva. Eso sí, necesita un 20% menos del plantel. ¿Por qué? Bueno, porque fue sustituido por equipamiento, por mejora en la organización del trabajo, por lo que fuera. Pero resulta que como destruyó demanda, no lo puede vender en la Argentina. Entonces va a buscar mercados internacionales a ver si puede colocar todo el excedente de esa producción que ahora no tiene mercado donde colocarlo porque destruyó demanda. Bueno, pero se tiene que ir a pelear con otro, porque nadie, porque no es que alguien está esperando del otro lado a ver que venga un oferente argentino a resolverle las necesidades, sino que esto multiplica las tensiones de la competencia, generando con mayor aceleración que en otro momento las propias crisis de las empresas, porque cuando esto no se puede resolver, bueno, sobrevienen los procesos de las crisis de empresa, mayor desocupación, o simplemente una baja en el uso de la capacidad productiva. Y acá quiero poner el acento en algo que en algún momento lo comenté. En general, es muy difícil que las empresas funcionen al 100% de su capacidad de producción. Estarían prácticamente al borde que estalle la, la empresa. Tienen que hacer paradas, mantener los equipos, darle unas palmaditas, cambiarle los repuestos, mantenerlo en los mismos niveles de calidad que en los periodos precedentes, etc.
sin perjuicio de estas paradas obligatorias, el problema es cuando, por ejemplo, en escenarios como el de la Argentina, como el de América Latina en general, en esta época de pandemia, los niveles de uso de la capacidad instalada de la industria son del 50 al 60%. ¿Qué pasa con esto? Bueno, varias cosas pasan, pero entre ellas pasa una a la que en general se lo mira bastante poco, y que es el lugar que ocupa en el proceso de generación, de aumento de precios, en el lugar que ocupa en el proceso inflacionario. ¿Por qué? Y yo soy un empresario que invertí, resulta que estoy utilizando la mitad de la capacidad productiva, pero esta capacidad productiva que tengo, no, yo no tenía plata para ponerla, en realidad tomé un préstamo, y tengo que pagar el préstamo, tengo que pagar los intereses y resulta que la tengo dormida en la mitad a la capacidad productiva. Entonces voy a intentar transferir al precio este sobrecosto que tengo como consecuencia de que estoy usando nada más que la mitad de las maquinarias o la mitad de la capacidad productiva. Bueno, esto no necesariamente ocurre. O sea, yo puedo pretender trasladar al precio, pero a lo mejor el mercado no da para esto, con lo cual no lo puedo trasladar, salvo que sea un gran jugador de mucho peso, con lo cual impongo las condiciones que se me canten. Pero una pyme está claro que no lo puede hacer. Por lo tanto, esto se transforma también en un proceso de fricción que termina transformando el problema de desempleo no solamente como un problema puertas adentro, sino que en forma inmediata lo puede trasladar puertas afuera del hogar y lo traslada al conjunto del sistema productivo. Sigo con las inquietudes, las preguntas y los problemas. Acá creo que no me salté ninguno. Acá Bahía Solari habla de las divisas. Bueno, yo no sé qué problema tiene con las divisas. ¿Querrá comprar dólares? No sé cuál es la pregunta. Eh, eh, Sí, me ahí, refería al dólar. eh, Que sí, que me bueno, refería al dólar. sí, bueno, eh, hay varias cosas para ver acá. Yo había comentado en la clase de presentación que toda la historia que hizo que la moneda mundial se convierta, que el dólar se convierta en moneda mundial, que tiene como una especie de ícono muy importante, que es cuando se crea el Fondo Monetario Internacional en el 44, es como que da fin a un ciclo que de forma previa también tenía una rica historia, porque antes la moneda mundial era la libra o el oro, era la libra esterlina o el oro, por lo menos en Occidente. Y bueno, no solamente todo hace pensar, sino que hay evidencias de sobra que permiten afirmar hoy que ya, si bien el dólar sigue siendo la moneda mundial, no tiene el lugar de hegemonía que ocupaba antes, porque todo el Oriente ya prácticamente no usa el dólar como moneda, sino que hay de otros patrones de uso monetario para el intercambio de las cosas que se compran y se venden. Cosa que dejó de ocurrir hace mucho tiempo en la zona euro. Miren, los países pertenecientes a la zona euro exportan más del 70% de lo que exportan a la misma zona euro, globalmente, ¿no? Unos más, otros menos. En promedio es eso. Vamos a suponer que toda la zona euro exporta 100 euros, por poner un número. Bueno, de los 100 euros, 70 lo exporta a otros países de la zona euro. Con lo cual, la consolidación de la moneda euro, que le sirve a su vez como protección frente al dólar, que es la moneda hegemónica, es muy fuerte. América del Sur no tiene esa posibilidad. Estaría buenísimo que tengamos una moneda en la cual poder intercambiar entre nuestros países y no necesitar el dólar. De hecho, se hicieron algunas experiencias que sin desembocar en la creación de una moneda común latinoamericana, permitió cancelar, comprar o vender las transacciones comerciales de algunos países en América Latina utilizando la moneda propia o la moneda del contrincante. Argentina y Brasil firmaron hace ya muchos años, que fue una experiencia que duró muy poco porque después se abandonó, este tipo de prácticas. Argentina exportaba a Brasil y Brasil le pagaba a la Argentina en pesos o en reales y viceversa. O sea, esquivábamos al dólar como moneda, pero fue una cosa marginal. Esto tiene un peso enorme en el caso de la zona euro, desde que existe el euro, que es sobre finales de los años 90, y digo que en lo que es el oriente secreto, que es China, Japón, el sudeste asiático en general, donde casi todos los intercambios no se hacen más en dólares, sino que se hacen en la moneda propia.
también con un canje de moneda, con una operación bastante compleja que no tiene sentido que aquí explique. Con lo cual, nadie puede decir que, ni puede decretar que pasado mañana muere el dólar como moneda hegemónica, pero está claro que marchamos a eso, en algún momento desaparece. No será ahora, será mañana, pero esto evidentemente, tal como viene la mano, se va a profundizar. Y sobre todo por algo que todavía no está fuertemente dimensionado en el sistema monetario y que solamente pertenece casi al ámbito del ahorro, de la especulación, etcétera, y que la aparición de las criptomonedas, que es otra historia. Habrán escuchado hablar de las criptomonedas, me imagino que cada uno de ustedes tiene ahorros en Bitcoin o algo de eso. Bueno, sobre pobreza y generación de empleo, algo comenté. Acá Alicia dice priorizar las ganancias privadas por sobre el cuidado de las personas y del planeta. ¿Ese es un objetivo o una crítica? Alicia, me imagino que es una crítica. Esto es casi natural o regla natural de cómo funciona el sistema en el cual vivimos. Es decir, lo que se privilegian son las ganancias de las empresas y las cosas y no las personas, que siempre quedan relegadas a un segundo, a un tercero o un cuarto plano. Ocurre que esto es fruto del conflicto social. ¿Qué es lo que se hace con esto? No hay ley que la pueda regular. Esto depende de la relación de fuerza de los actores que están en disputa y en tensión en cada uno de los escenarios sociales en los cuales se dé. Sí, si quieren puedo comentar algo a partir de lo que comenta Alicia, que en estos días lo estuve haciendo. Miren, no lo terminé porque lo tengo ahí en un borrador infame, pero me metí a analizar el balance anual que publica Pfizer, laboratorio Pfizer, a sus accionistas. La última información disponible es la del primer trimestre del 2021, pero tengo el análisis completo de los últimos 5 ejercicios, 2020, 19, 18, 17, 16, para no irme más atrás. Una de las cosas que me llamó la atención es la siguiente. La facturación anual es más o menos estable, creo que alrededor de 45.000 millones de dólares al año, etcétera, una cosa así. Es más o menos estable, hay momentos que vende más, menos, pero no hay una gran expansión. Pero sí me llamó la atención cuáles son los costos de la producción de esas ventas, que son todos medicamentos. Y los costos oscilan entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales. O sea, yo estoy hablando de ventas anuales por 47, vamos a suponer, y costos que en el peor de los casos es 10.000. La diferencia entre ambos da el margen bruto. El margen bruto suele ser una magnitud relativamente escasa porque tiene que ver con la competencia del mercado mundial. Bueno, los laboratorios de especialidades de medicina no tienen competencia. Y la verdad que los márgenes brutos son brutales. No solamente son brutos, sino que son brutales. Y son inencontrables en ningún otro caso. Es muy raro ver, yo no he visto, y me he cansado a lo largo de mis años de profesión, ver muchos balances, inclusive empresas multinacionales, y nunca he visto márgenes tan grandes. Inclusive el margen bruto es un poco más chico en el 2020 como consecuencia de todo el dinero que pusieron en el proceso de investigación rapidísima sobre el tema del COVID, que tuvieron que hacer en forma previa para poder arrancar sobre finales del año 2020 con la vacuna. Y hay una cosa más curiosa todavía. Dentro del costo de estos 8.000 o 10.000, más o menos la mitad es la coima. Me imagino que ustedes saben cuál es la coima de los laboratorios. Es que, con respeto, si hay alguien que tiene algún familiar que es visitador médico, pero todo el sistema de propagandización de las muestras gratis y las donaciones a médicos y a médicas, en general, a los profesionales de la salud, forma parte de una estrategia totalmente aceptada y naturalizada en el ámbito del funcionamiento de la medicina. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, priorizar las ganancias, porque Pfizer podría vender, en lugar de 47.000, a lo mejor podría vender por valor de 12.000 millones de dólares, no de 47.000. Pero como nadie le prohíbe fijar los precios, porque se fijan en forma monopólica y porque además se trata de productos individualizados, no comparables con otros que hacen la competencia, entonces ponen el precio que quieren. En el balance anual, entre otras cosas, ponen un ranking de los medicamentos más vendidos. Y
son no más que 5 o 7 productos los que representan el 60% de la venta. Productos que también se venden en la Argentina y que no tienen competencia. Bueno, son medicamentos de distinta naturaleza. Y solamente mire Pfizer. Esto de priorizar las ganancias privadas por sobre el cuidado de las personas y el planeta, bueno, en el caso particular de la industria de medicamentos es demasiado evidente. Y así como Pfizer, me imagino que la lectura que uno quiera hacer de cualquier otro caso lo será de manera similar. Es más, en el caso de Pfizer Argentina tuvo un proceso de que existe acá de fusiones y absorciones muy interesante, donde fue concentrándose la oferta, inclusive la distribución, porque acá no se produce, se envasa, en todo caso se hace alguna cuestión accesoria, y que permite ver por qué la expansión de este laboratorio en el caso de la Argentina. Les digo más, yo ahora no tengo a mano, miren, ya que surgió este tema, si alguna vez ustedes visitaron la página del cohete a la Luna, y si no la visitan, les sugiero que la visiten, pero para ver esto que les voy a contar ahora, hay un artículo publicado el domingo, hoy es domingo, hoy es lunes, ayer fue, de Alejandra Dandán, ¿se puede escribir acá? Donde ella lo que se pregunta, ¿qué pasó que nosotros esperábamos 25 millones de vacunas y recién llegaron 10 a esta altura? Entonces hace todo un proceso, un trabajito de investigación muy interesante de lo que pasa y explica por qué a Argentina no llegaron las vacunas que debían haber llegado. Y cómo estamos embretados en función del rol que está ocupando en Estados Unidos, monopolizando y acaparando vacunas que ya no necesita porque vacunó a algo más de 220 millones de personas en su territorio. Es muy interesante y complejo lo que plantea la periodista porque muestra estos conflictos en función del planteo que está haciendo ahí Alicia. ¿Por dónde me voy? De inflación, algo dije. El impacto de la pandemia al mundo económico. Abril, la verdad, no sé. O sí. Me gustaría tener la varita, pero no lo sé. A ver, ¿qué se puede hacer? Hasta ahora, lo más sencillo es poder describir lo que se evidencia del impacto que en la economía y en la vida de las sociedades tiene la pandemia. Nadie sabe exactamente qué va a ocurrir cuando salgamos de la pandemia. Y en un tema en particular, que es el tema del trabajo remoto. La Organización Internacional del Trabajo, los ministerios de trabajo nacionales, ensayistas, universidades, etcétera, están empezando a imaginarse qué cuerno va a pasar cuando esto se normalice. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de trabajos que es muy probable que sigan haciéndose en forma remota y en el domicilio de las y los trabajadores o en cualquier rincón. Fruto no solamente de las tecnologías disponibles, sino también fruto de las transformaciones en los procesos de trabajo que han hecho que el trabajo remoto ocupe un lugar mucho más central que lo que tenía hasta el momento. No es el tema más importante, pero me parece que es un tema que tiene importancia por sí misma para ver qué va a ocurrir sobre este punto. Ahí Mari me dice un mensaje que se me había desconectado, por eso de la desconexión no voy a hablar. Y sí voy a compartir con ustedes algo que haya algún comentario, algo en particular que quieran poner. A quienes llegaron tarde yo había pedido que identifiquen o marquen lo que les parecía eran los problemas más significativos de la economía mundial. Algunos son coincidentes con los problemas que aquejan en la Argentina, ¿no? Pero otros tienen una naturaleza y extensión planetaria, por lo tanto está bueno mirarla desde esta perspectiva. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o si alguien quiere hacer algún comentario agregado. Siempre invito a Vicky y a Leo si quieren decir algo para que yo pueda tomar agua. No, Para mí está bueno, Sergio. Hoy, Leo, justo te corté. No, dale vos, Leo. No, es que iba a decir que no tenía mucho para sumar a esto, muy, muy completo. No, yo pensaba en términos de discusiones actuales, el rol que está jugando China, ¿no es cierto? Y pensándolo con el término de, ahora está, bueno, lo de la hidrovía, y no me acuerdo dónde leía el otro día esto de que
si Argentina se abre a China o China se abre paso a la Argentina y de todas las repercusiones que eso puede tener también. Tengo unas amigas arquitectas que estudian toda esa cuestión y están viendo el cambio o esta propuesta que hay de generar toda una cuenca hídrica que vaya desde la Argentina hasta casi el canal de Panamá y todo lo que eso implicaría. No me quiero ni poner a pensar en el impacto ecológico, etcétera, pero bueno, como que esas cuestiones me parece que también están buenas ahí para tenerlas en el tintero por lo menos. Está bueno, me engancho de lo que decís. Hace unos días venció el plazo de la concesión que le fue otorgada a una empresa privada que viene explotando en forma privada, con una fuerte presencia extranjera, porque la mayoría del capital es de una compañía extranjera, el dragado y el señalamiento, el balizamiento del Paraná, desde el límite norte de la Argentina, donde hay río Paraná, hacia la desembocadura del río de la Plata. Se lo conoce con el nombre de la explotación de la hidrovía. En realidad no es una hidrovía, es un río. Un río que forma parte de una cuenca. En la cuenca viven millones de personas, hay empresas, hay emprendedores, hay pescadores, hay empresas de la economía popular, hay multinacionales, con lo cual no es solamente la explotación de una vía navegable, sino que es bastante más. Y esta vía se privatizó el servicio de dragado y de balizamiento, de señalamiento, en el gobierno de Menem, en los años de Menem. Pero no fue una ocurrencia de Menem. Hubo un proyecto planteado por el Banco Mundial que se conoce, lo voy a poner la sigla, con el nombre de IRSA, que planteó en finales de los 80 la idea de transformar las vías navegables de toda América en un corredor que se pueda comunicar más o menos de punta a punta, desde el Mississippi para abajo. El Banco Mundial financió esto, lo que hizo es, precisamente poner dinero para facilitar el proceso de privatización de la explotación de las vías navegables, de enchanchar las costas, de hacerle mayor dragado, lo cual tiene impactos de toda naturaleza, impactos en el ambiente, impactos en la economía, impactos en la vida de las personas, impactos en el escurrimiento del agua cuando llueve, o sea, impactos de toda especie. Y en el caso de la Argentina, lo que se hizo es, de la mano de ese proyecto, el proyecto IRSA, para el cual el Banco Mundial puso mucha guita, digamos, un préstamo de muy baja tasa para que los países se enganchan. En el caso de la Argentina, lo que se hizo durante el gobierno de Menem es llamar a un proceso de licitación internacional. Y a partir de ahí entró una compañía, la compañía es la misma que está ahora, que tiene a su vez un asociado local, y lo que hace es dragado y balizamiento. ¿Qué significa el dragado? Bueno, la profundización del río, o sea, saca tierra y la tira a los costados. Y la idea es llegar, en este caso, en esta parte del nivel del Paraná, a un calado de 35 pies, que es un montón y que ya teníamos 28, después se llegó a 30, 33 y ahora lo quieren llevar a 35 pies. Profundizar el río, es decir, sacar lo que tiene en el medio, implica tirarlo a los costados. E implica que en los momentos de sequía, en las ciudades como Rosario no hay agua. Porque hay un canal mucho más profundo que tiene todo el agua, con lo cual, de donde se toma agua para poder distribuir agua potable, te encontrás frente a un problema. Pero como nunca se reguló eso, y como está fuera del ámbito de las preocupaciones en general de los gobiernos, tal como planteaba Victoria, es un problemazo. Bueno, lo que ocurrió con eso es que se prorrogó el contrato, lo prorrogó el gobierno argentino mientras piensa que se hace. Y hay una fuerte presión. La presión de las compañías extranjeras y de algunos capitales locales que se continúe con el proceso de privatización, y no solamente con esto, sino que se continúe con el concepto de que esto es una hidrovía y no un río, que tiene montones de efectos posibles y colaterales en lo ambiental, en lo económico, en lo poblacional, reitero, en el escurrimiento, que es un tema muy importante, porque buena parte de las inundaciones que vimos, el 29 de abril se cumplió un aniversario de la terrible inundación en la ciudad de Santa Fe, y eso no hubiese ocurrido si la explotación de la hidrovía no se hacía de esa manera, porque tiene mucho que ver con los cauces de agua.
Y bueno, los gobiernos no lo pensaron, no lo planificaron y confiaron en que el mercado lo haga. Y el mercado lo único que hace es cobrar plata. Y en el caso particular de la Argentina hay una cosa que, por fuera de lo que uno puede opinar respecto de la autonomía, la soberanía, el tema de los puertos privados, el contrabando, etcétera, que forma parte también de la discusión sobre esta cuestión, en el caso de la Argentina, esta empresa privada, en lugar de cobrarle al Estado, como es en todos los casos en los cuales, por ejemplo, en la cuenca del Mississippi o del Amazonas, que forma parte de toda esa red dibujada por IRSE, por el plan IRSA, la compañía que explota el dragado le cobra al Estado, al nacional o al provincial. Y el Estado nacional o provincial le cobra a las empresas que están en los puertos, a los buques, o de alguna manera de recaudación impositiva para poder recuperar la plata. En el caso de la Argentina es uno de los pocos países del mundo en el cual la empresa que brinda el servicio se lo cobra a los buques. Con lo cual el Estado Nacional no tiene ninguna posibilidad de saber absolutamente qué se le cobra, ni por qué se le cobra, ni cuánto pagan en blanco, en negro, en gris o en azul. Por lo tanto, junto con la discusión de si debiera ser nacional, extranjero, privado, estatal y qué hacer con los puertos, se encuentra este otro tema. El tema de cómo es la vinculación comercial del servicio, que aunque fuese una empresa estatal, estaríamos exactamente en el mismo problema, respecto de la relación con los buques y la trazabilidad de todo lo que se hace en el río. Con lo cual, bueno, gracias por el arrimado de que me hizo Victoria. Es un temazo que ahí a Rosario le toca muy, muy de cerca, a toda la provincia de Santa Fe, diría a todas las provincias que tienen al Paraná de un lado o del otro. Es más, en el caso de la Argentina, cuando se privatizó en los 90, entre las exigencias que planteó la empresa que se hizo cargo de este servicio, que se llamaba en origen ACBL Hidrovía, después cambió de nombre, etc. Entre las cosas que exigió, y el gobierno nacional, el de Menem, accedió a que la salida al Atlántico no lo sea por la vía del margen derecho, que es pasando por el llamado Canal Magdalena, sino se lo haga por la vía del margen izquierdo, que es pasando por un puerto uruguayo, que es el puerto Nueva Palmira. ¿Por qué esto? Bueno, porque eso posibilitaba las maniobras de comercio internacional, que son muy frecuentes en todas las compañías que exportan cualquier cosa al resto del mundo vía marítima. La mayoría de las cosas que salen de la Argentina no van derecho a un puerto europeo, chino, etcétera, sino que pasan, entre comillas, ni pasan, porque pasan los papeles nada más, por el puerto Nueva Palmira. Para que ustedes sepan, Nueva Palmira queda cerca de Carmelo, Uruguay, queda frente al Río de la Plata, frente al Tigre, si lo quieren mirar. O sea, desde el Tigre se va a Nueva Palmira. Es un puerto de aguas profundas, pero que en realidad los barcos no pasan por ahí, pasan nada más que los papeles. Entonces, la exportación se hace como dibujada hacia Uruguay, y de Uruguay se hace hacia al destino final. Y esa es otra de las discusiones que está pendiente. Si se van a dedicar como abogadas y abogados al tema de navegación, bueno, van a tener para divertirse con esto, porque además esto recién empieza. Bueno, yo tenía algunos otros planes para hoy, me fui demasiado lungo con esto, pero me parece, no sé si les resultó interesante o quieren que agreguemos algo al respecto. Yo les voy a compartir algunas cosas que tengo por ahí dando vueltas. ¿Alguna opinión, sugerencia, pedido, problema? O callen para siempre. A ver, ¿dónde lo tengo? Un segundito, ya lo voy a encontrar. ¿Dónde lo tengo? No sé, pero... dos cosas. Bueno, yo tenía idea hoy de mostrar algunas cuestiones vinculadas con el texto de ese que encabeza la bibliografía sugerida, que es la acumulación originaria. Algo de esto les voy a plantear.
Y una sugerencia es, nosotros vamos a poner ahí en el Drive, donde están todos los textos de cada una de las unidades, vamos a poner en la unidad 3 el libro entero, este que figura ahí, el de Ha-Joon Chang, que se llama Economía para el 99% de la población. La sugerencia, no es una lectura obligatoria, la sugerencia es que miren el capítulo 3. Pero guárdense el librito entero, que nosotros se lo proporcionamos entero, porque es muy bueno didácticamente para que sea entendido por cualquier no economista, donde cuenta algunas de las transformaciones importantes a tener en consideración y el lugar predominante que ocupa el Oriente y China, a partir de estas sugerencias que hacía Victoria en la economía mundial, y qué es lo que pasa con los niveles de exclusión social, que es algo de lo que hoy comentamos. Bueno, para eso y para provocar, resulta que hay un historiador, filósofo, sociólogo argentino, chaqueño, que tuvo que irse en la dictadura, se instaló en México y ya se quedó allá, que se llama Enrique Dussel, ya es un hombre de casi de 80 años, calculo yo. Y Enrique Dussel, bueno, hizo unos ensayos extraordinarios diría que transdisciplinares, que sirven para cualquier disciplina científica. Y en una de sus charlas dibujó en el pizarrón, bastante horrible como lo dibujó, pero por eso pongo este mapa, porque tampoco lo voy a dibujar acá. Dice, imagínense lo siguiente, hay un pedacito de lo que conocemos como el territorio donde vive población que se hizo dominante en casi todo el planeta. Y ese pedacito, mostrando el mapa del revés, es lo que tiene el círculo, el óvalo rojo este que está puesto ahí. Estamos hablando de Grecia, de Roma, estamos hablando de Francia, de España, de Holanda, del Reino Unido. Eso que aparece como en el centro, en un mapa tal como lo vimos. ¿Y por qué está en el centro? Porque el meridiano de Greenwich pasa por ahí. Pero ¿quién puso que pasa por ahí? ¿Quién dijo que ese tiene que ser el punto cero y no otro? ¿Por qué está en el centro Europa? Si Europa es tan chiquitito en respecto del resto del mundo. Ahora, el tema es que la influencia que ha tenido la invasión europea, la cultura europea, la ventaja de ser primero en un conjunto de innovaciones desde el punto de vista industrial, etcétera, el desarrollo del capitalismo a nivel planetario ha sido tan fuerte que a pesar de lo chiquitito, han tenido esa predominancia. Por eso yo planteaba en el encuentro anterior, cuando conté lo de la ruptura de los tres sistemas, de los cuales algunos autores adscriben a uno, a los dos o a los tres, y hay uno que identificaba que se está terminando el gran ciclo de 1492 hasta la fecha, que es el gran ciclo europeo, el gran ciclo de la centralidad que ha tenido Europa en la explicación de cómo la economía mundial y la sociedad mundial se ha desarrollado al compás de lo que resolvió Europa. Miren el tamaño, ustedes saben que Italia es un poquito más grande que la provincia de Santa Fe en tamaño, pero miren el tamaño de España con respecto a todo lo que es el territorio de hispanohablante en América, desde México para abajo, o el territorio inglés, que es pequeño en torno a o en relación a la cantidad de zonas que dependientes de la metrópolis constituyeron todo el área colonial en el África, o India, que fue una gran, India y un poco más, y Pakistán, que está arriba, que también fueron parte del territorio dominado por Inglaterra, o lo que fue el Imperio Otomano, que también tuvo epicentro allí, un poco en el norte de África, o el Imperio Austrohúngaro, que también tuvo una influencia enorme a partir de Europa, irradiada inclusive hacia, uno no sabe si poner en Oriente o en Occidente, porque depende donde uno lo ponga. Acá Europa está al occidente de todo. Y también lo podría poner al revés, donde la Tierra del Fuego podría estar hacia arriba, en lugar de estar hacia abajo. Pero la forma de presentación del mapa no es una cuestión secundaria, sino que tiene que ver con la centralidad construida socialmente a partir de la relevancia que tuvo la dominación europea sobre casi todo el planeta. En uno de los encuentros, creo que mostré esto, Gustavo, docente de la cátedra, también armó
como una línea de tiempo, obviamente incompleta, ¿no? Para decir, bueno, si vamos a hacer una descripción de la historia del capitalismo y sus etapas, más que etapas, fases o formas de desarrollo particulares vinculadas con la acumulación de capital, que yo les comentaba que era un poco el eje central, podríamos plantear que entre los años 1500 y los años 1800, más o menos, es donde se habría dado esto que en el texto que van a leer de Marx se refiere al tema de la acumulación originaria. Es decir, un proceso de apropiación violenta del principal medio de producción, que era la tierra, que a su vez está asociado con un proceso de expulsión de la mano de obra, que antes, en el viejo régimen, cuando estamos hablando del proceso inicial de acumulación originaria, estamos hablando de Europa, ¿no? En este texto de Marx van a ver, fundamentalmente Europa, no solo Europa, pero fundamentalmente Europa, van a ver que este proceso de robo de tierras, y que implicó el primer capital para la clase naciente, que fue la burguesía agraria, también implicó una expulsión de los viejos trabajadores que antes formaban casi parte del patrimonio de los señores feudales en Europa occidental, o en ese rinconcito que vimos, y por lo tanto se vieron forzados, por un lado, a trasladarse a los centros urbanos, y en segundo lugar, para poder vivir en los centros urbanos, a conseguir un trabajo a cambio de un salario, cosa que implicaba una ruptura muy importante sobre el modo de funcionamiento de la economía interior. Este cuadrito lo que tiene es como puntos, puntos de bifurcación en términos de la historia de la acumulación del capital. Y sí, lo que uno puede señalar es que entre los años 1500 y los años 1800 hubo más o menos esto en forma recurrente, fue todo el periodo en el cual, sobre el final, se generó todo el proceso de colonización fundamentalmente africana, y al principio fue la conquista de América, si quieren, fue el robo de los recursos originarios de América para virarlos fundamentalmente hacia Europa. Nosotros antes hemos utilizado varias veces, durante unos cuantos años, un texto de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que ya falleció hace algunos años, que escribió un texto clásico que ahora cumplió 50 años, que se sigue llamando Las venas abiertas de América Latina. Y hay un capítulo en el cual habla de este proceso de extracción de minerales de América Latina, de América del Sur, América Latina por parte de potencias europeas, fundamentalmente por España, pero también por Portugal y Holanda. Y el capítulo se llama España tenía la vaca, pero otros se tomaron la leche, que cuenta cómo fue el proceso de que este extractor de riquezas naturales, que fue España, no sirvió para el proceso de industrialización de España, sino que fue la fuente de financiamiento con la cual se construyeron las industrias de avanzada, en el caso inglés, y en el caso holandés, y en menor escala el caso francés. Bueno, esto está descrito de un modo fuera del lenguaje científico, pero me parece muy atractivo. En el libro de Eduardo Galeano, reitero, el capítulo ese que refiere a España, que era la dueña de la vaca, pero otros se tomaron la leche, y cuyo título del libro se llama Las venas abiertas de América Latina. Bueno, en este transcurso de la acumulación originaria decía que esto hizo posible la aparición y el financiamiento de la propia industria, y por eso se plantea como un corte, principios de 1800, finales de los años 1700, porque empieza a culminar todo este proceso de industrialización en los países centrales de Europa occidental, momento a partir del cual incluso entra en decadencia esta potencia española. Por eso está muy bien puesto el título en el capítulo de Eduardo Galeano, y que da lugar a la aparición de las novedades políticas de la mano de las revoluciones anticoloniales, ¿no? Ahora, este proceso anticolonialista en América Latina es un proceso que a su vez está asociado a la expansión en Europa el capitalismo ya en su grado un poco más avanzado, porque nosotros recién estábamos saliendo de la cuna del colonialismo, y eso permite explicar por qué
en América Latina tempranamente, como consecuencia de los procesos migratorios sobre finales del siglo XIX o principios del siglo XX, tan rápidamente hubo movimientos contestatarios a modo particular en el cual se desenvolvió el capitalismo en esta parte del mundo, fundamentalmente en la Argentina. Digo fundamentalmente en Argentina por las particulares que tuvo el proceso migratorio, porque todo el proceso de descolonización de América, que se da entre los años 1800 y 1900, es un proceso de descolonización que había tenido como precedente que a partir del ingreso de la potencia colonial, fundamentalmente la española o la portuguesa, lo principal de la población nativa se había subordinado como clase trabajadora al nuevo orden social establecido. En Argentina esto no pasó. La resistencia fue brutal. La llamada conquista del desierto implicó esto, el asesinato masivo de población nativa o su raleo a espacios marginales dentro del territorio, con lo cual la primer clase trabajadora que sobre finales del siglo XIX integró este capitalismo naciente en América Latina, en el caso particular de Argentina, estuvo integrada por fuentes migrantes, fundamentalmente de España, Italia y algo de países eslavos, que venían con la experiencia de organización gremial de trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, muy tempranamente reclamaron algo que en otras realidades latinoamericanas tardaron muchísimo más. Y más adelante, ahí lo que estaba planteado es que los procesos de innovación en el proceso de trabajo, venidos de la mano de estas dos experiencias, que no son originarias de América Latina, sino que son originarias de los países centrales, la experiencia anglosajona, que son el taylorismo y el fordismo, esto no hizo otra cosa sino agudizar estas tensiones muy tempranamente en la historia de América Latina y en especial la Argentina. Ahí, para ver todo este proceso de transformaciones, lo que vamos a ver es un texto que anunciamos en el día que me tocó contarles algo de esto, que es el texto de Lenin, que fue el líder de la Revolución Rusa, sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, que son los rasgos que él entendió caracterizaban el funcionamiento de la economía mundo en ese momento, y que después yo digo que fueron transformados sensiblemente como consecuencia del camino que terminó desenvolviendo la propia economía capitalista. Algunos siguen teniendo relevancia, pero otros fueron sustituidos por otros de otra naturaleza. Yo acá no quiero avanzar mucho más, sí voy a sacar esto y comentar esto. Este texto de la acumulación originaria fue escrito sobre la base de la lectura que hizo el autor, que hizo Marx, sobre lo que pasaba en Europa occidental, o de lo que nosotros podríamos llamar Europa occidental. Si quieren, le llamamos superoccidente, después el mapa que les mostré. O sea, las conclusiones que saca Marx las saca sobre la base de la observación que hace en este proceso de robo de tierras y de cercamiento, porque no existían tierras cercadas. Y el cercamiento es una novedad que se da ni más ni menos que precisamente en todo ese gran periodo que está ahí señalado. Sin embargo, en el propio texto ustedes van a encontrar una referencia a América Latina y al tema de la conquista de América, que está como esbozado. Claro, Marx no tenía información como para opinar sobre la materia, así que tiene nada más que una línea. Pero uno podría decir sí que hoy, digamos, con la información que uno cuenta, podría decir que este proceso que él le llamó la acumulación originaria y nombre o atributo que podemos usar o podemos no usar, de manera similar se produjo en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque hubo también procesos de idéntica naturaleza. Yo comentaba lo de la conquista del desierto. La conquista del desierto fue eso. Fue el saqueo de tierras que no eran propiedad de nadie, en las cuales estaba instalada la población nativa. La población nativa fue despojada de las tierras, fue masacrada en muchos casos, y a partir de ahí nace la propiedad privada sobre el suelo en la Argentina. Si en la secundaria leyeron algunos textos de Rivadavia, o en la primaria, no creo, pero hay mucho interesante escrito sobre la materia, para ver cómo nació la propiedad privada sobre el suelo
en la Argentina y cuáles fueron los regímenes de tenencia que hubieron sobre la tierra en el caso de la Argentina que permiten explicar un modo particular, de un modo particular, procesos que se dieron con algún tipo de similitudes relevantes respecto de, el caso europeo tal como lo había planteado. Es más, yo creo que en algún momento mencioné a un autor, creo que el apellido se escribe así, probablemente lo escribí mal, un investigador, un sociólogo argentino, Oscar Oslak, escribió un libro que se llama La formación del Estado argentino y que tiene, desde una perspectiva ideológica diferente a la de Marx, pero en cosas comunes respecto del proceso, de la descripción del proceso, lo que uno podría ponerle como título La forma argentina de la acumulación originaria, en la que hace referencia a eso, cómo se fue conformando el Estado, cómo el Estado fue teniendo lo que él denomina estatidad, esto es, la capacidad de ser reconocido por el conjunto de la sociedad como un ente que está por arriba y como organizador de las relaciones sociales. O sea, ¿cómo fue ese proceso de estatidad? Ese proceso que arranca con la Revolución de Mayo, con la independencia, pero también con el fin de las disputas internas, donde por un lado estaba el eje colonial de España, por el otro estaban los líderes y caudillos provinciales, por el otro estaba el poder de Santa Fe, pero también estaban las poblaciones nativas, cada una peleando con lo suyo. Por lo tanto, una tensión de 4 puntos que termina con, si quieren, con la batalla de Pavón en 1853, o empieza a terminar a partir de la batalla de Pavón en 1853, y tiene como un broche a partir de la aparición de la llamada generación del 80, 1880 en la Argentina, donde finalizadas las disputas, aplastados los enemigos y acostadas las pretensiones de los caudillos provinciales, la élite porteña se hace dueña del dominio de la Argentina. Esto está descrito en forma apasionante por este autor, se llama La formación del Estado argentino. No hay tiempo para leerlo, si no yo se los daría como lectura obligatoria, pero anótenlo porque es fantástico esto que les planteo, cómo fue lo que él llama la estatidad, es decir, cómo el Estado de a poquito pasa a ser reconocido socialmente como el ente que tiene el monopolio de la organización social en la Argentina. Digo, en estos días uno ve cosas diferentes. El presidente de la Nación emite una ley, que es un decreto de necesidad y urgencia, descrito por la Constitución. Y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires dice, yo no lo cumplo. La verdad que a mí no me entra en la cabeza, yo no me imagino una situación de esta cuestión. Estaría como en cuestionamiento de la estatidad, si quieren, en términos de Oslak. Bueno, hasta acá no quiero agregar mucho más. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, algo que haya quedado colgado de lo que me habían planteado antes? Ahí, gracias. Viste que lo escribí mal, yo sabía que... No sé si vive, y si vive es muy grande. Él y otro gran personaje crearon un centro que se llamaba Centro de Estudio de Desarrollo Económico Social, CEDES, que tuvo un alto prestigio en la producción de economía y de sociología. La otra pata, que ya murió hace unos cuantos años, se llamaba Jorge Schwarzer. Schwarzer y Oslak fueron los creadores de ese centro. Damila, la modalidad es la misma. La modalidad es la misma. Tendrás un link, a las 6 de la tarde vas a recibir la invitación, vas a entrar y vas a tener una cantidad de preguntas igual. No van a ser las mismas preguntas, obviamente. Nosotros tenemos una canasta de preguntas, sale sorteado qué examen se toma. El examen es igual para todos, nada más que el orden no es el mismo. A cada uno le puede tocar un orden diferente, pero las preguntas son las mismas. En cambio, los finales para libres las hacemos diferentes. Son varios exámenes, por lo tanto,
les puede tocar exámenes diferentes a cada estudiante. Acá son los mismos, pero por ejemplo la B de la pregunta uno no pueden no ser la B de la pregunta uno de otro estudiante. Es para que se concentren en el examen nada más. Y utilizando lo que se puede hacer en esta modalidad remota, que la verdad que es espantosa, pero bueno, no queda alternativa. Sí queda alternativa. Si no fuesen 500 y fuesen 30, hacemos exámenes orales, ¿no? Inclusive utilizando las plataformas, pero esto es imposible porque estaríamos varios años. Además, no se puede tomar exámenes orales a tantas personas porque al cuarto o al quinto uno ya no escucha nada y ya se quiere ir corriendo como docente. Entonces es muy peligroso para el estudiante eso. ¿No? Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias por las ideas, las sugerencias y los problemas planteados ahí en la lista del chat. Bueno, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. gracias. Después de que vos hayas terminado tu clase. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Chau, nos vemos. Bueno, Emilia, bueno, te fuiste. Hola, Emilia. Che, nos tenemos que juntar para darle un saque al tema del trabajo. ¿Cómo lo ves? Esta semana, tipo jueves, viernes. ¿Querés charlar con Delfina y con Valeria a ver si pueden?